¿Qué tal? Nuevamente un saludo en el nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes, de sus familias, se encuentre con el cuidado de nuestro Dios, esperando que cada actividad realizada sea bajo la dirección del Espíritu Santo y que todo lo que nosotros podamos emprender sea siempre basado en la voluntad de nuestro Dios. Eh, Retomamos nuevamente eh, este estudio que más allá de solamente hojear versículos, páginas, mirar textos de lo que estamos llevando en el Apocalipsis, sea visto como un análisis de lo que circunda ahora en la humanidad, de lo que nos rodea como acontecimientos eh, de la vida diaria y que no necesariamente nosotros creamos todo lo que se nos expone o se nos dice, sino vayamos al texto bíblico, comparemos si es en realidad eh, algo que es real o algo que es ficticio y validemos con la misma palabra de Dios. Justamente temprano una persona me pasaba un video que hablaba sobre el arrebatamiento, sobre el rapto de la iglesia, etcétera, con unas eh, cuestiones bastante raras. Entonces pensaba justamente y decía, si uno en realidad no se fija en la Biblia, no lee la Biblia, mm, va a sacar muchas conclusiones erróneas, equivocadas, falsas. Aquí mismo también con este video, quienes lo puedan estar mirando en este momento también tienen que hacer lo mismo. Acá todo lo que se expresa no es que es un dicho infalible ni mucho menos, pero lo importante es que cada quien que mire este video acuda a la palabra de Dios, verifique si está allí en el texto, si está allí en cada versículo, en cada escrito y diga, más allá de creer a la persona que está expresando, diga, sí, esto es palabra de Dios, es la enseñanza del Espíritu Santo. Y validemos siempre cualquier enseñanza, no solamente creamos o pensemos de que porque un pastor, una persona estudiada, un teólogo lo dice, tiene que ser cierto. No necesariamente es así. Hemos nosotros recorrido todo este apocalipsis de la mayoría de acontecimientos relatados o varios de los acontecimientos relatados nos indican eso, engaño, falsa doctrina, tergiversación de la palabra de Dios, adoración falsa, etcétera. O sea, Juan aquí nos quiere llevar a lo que nosotros estamos viendo ahora. Tiempos en que la doctrina bíblica se ha partido en dos, si no es en más aristas, y se ha empezado a derivar muchas otras ramificaciones en las que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, otro es revelado esto, al otro se le ha aparecido en sueños tal cosa, y en realidad nadie llega a una coherencia eh, doctrinal, sino es lo contrario. Por eso, más que creer a las personas, creamos al Espíritu Santo, creamos a la palabra de Dios. Cualquier cosa que escuchemos, validemos aquí, miremos y digamos, si está allí, excelente. Lo creo y lo aplico. Ahora, en lo que estamos mirando ya en este capítulo 14 se nos ha presentado varias cosas, ¿no? Empezamos con los 144,000, luego vimos ese mensaje de esos tres ángeles, eh, la predicación inclusive de un ángel en medio de la gran tribulación y concluimos con esa pequeña parte final de la semana pasada cuando el tercer ángel mencionaba que aquellos que no tengan al Cordero, que no conozcan o que no reconozcan a Él y que caso contrario reconozcan al Anticristo y se pongan su marca, beberán, decía este ángel, toda la ira de Dios. Y así mismo será. Ahora, a diferencia de la ira de Dios, está su grande amor y su gracia inigualable. Esa gracia que ha dado la humanidad. Jesús, en su gran amor, decidió tomar nuestro lugar, ir a la cruz y ofrecer su cuerpo en sacrificio por mi pecado y por el pecado de todos aquellos que lo reciban y lo reconozcan. En realidad, por el pecado de la humanidad. Pero quienes puedan acceder a la salvación serán o seremos aquellos que en algún momento dijimos, Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que eh, por mis esfuerzos, por mi capacidad, no tengo méritos de llegar a la vida eterna y necesito de ti.
de eso nos va a hablar los versículos que vamos a mirar ahora, los versículos 12 y 13 de este capítulo 14. Pero a ver, ¿dónde uno puede estar más seguro? Es en la presencia de Cristo, porque Él mismo lo dijo, ¿no? Separados de mí, nada pueden hacer. Así lo mencionó Él, y también dijo, el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y en el siguiente versículo de este capítulo 11 dijo Jesús que todo lo que pase, sea aquí en vida, sea aquí en muerte, hay esa seguridad en Él. ¿Crees? Le preguntó a Marta. ¿Crees que puede pasar esto? Le preguntó a María. ¿Crees que va a pasar esto? Pues sí, habrá vida eterna y habrá resurrección. ¿Cómo empieza este versículo 12, no? Es como que cambia radicalmente el escrito, ¿no? Porque hasta el versículo anterior, el 11, mirábamos de que aquel que no se ponga la imagen, o que más bien que se ponga la imagen de la bestia, recibirá toda la ira de Dios, decía, ¿no? Pero aquí se salta el versículo 12 y cambia radicalmente el mensaje y dice, aquí está la paciencia de los santos. Ahora, enlacemos con el versículo anterior. Decía el 11, ¿no? Que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Total castigo. Y dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia. ¿Qué tiene que ver esta frase con lo anterior? Muy claro el panorama, ¿no? Que aquellos que no reciban a Cristo recibirán una condenación eterna y un castigo eterno. Ahora, para evitar llegar a ese punto, hay que ser paciente, en otras palabras. Debo de tener paciencia, porque la vida cristiana no es como se la pinta ahora, ¿no? Una vida muy fácil, por poco mucho, un milagro, muchas cosas sobrenaturales, tener a Dios como que fuera un genio que hay que frotarle la lámpara, sal y dame esto y se acabó. Y si soy hijo de Dios, tengo que tener todo bueno, no tengo ni siquiera que enfermarme, no tengo que ni siquiera pasar necesidad, porque eso no es para un hijo de Dios. Cosa que la Biblia nunca enseñó. Entonces, aquí habla el Apocalipsis de que aquí está la paciencia de los santos, es decir, hay que demostrar paciencia, es decir, un camino bastante largo, un camino que no va a ser tan color de rosas como se lo plantea, sino que va a ser un camino muy difícil en cierto aspecto. Habrá muchas circunstancias, pero la idea de este camino, quizás difícil, como Jesús le dijo, una puerta estrecha, es para mostrar esa paciencia mismo. Porque la paciencia se demuestra no es en el momento fácil, sino en el momento difícil. Cuando a mí me hacen esperar, cuando a mí me hacen necesitar algo, debo ser paciente. No cuando se me da todo gratis o regalado, ahí no hay paciencia, ahí hay facilismo. Aquí Juan dice que aquí está la paciencia de los santos, o sea, en demostrar que no me voy por el camino fácil de decir, bueno, me pongo nomás la marca o le sigo nomás al diablo o dejo de hacer esto porque me parece muy difícil y me voy por lo fácil. Aquí, para el camino de Dios hay que ser realmente fuerte. Y cómo uno demuestra esa paciencia, dice el mismo versículo, ¿no? Guardando los mandamientos, porque es el texto, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos cosas muy importantes. Uno es paciente cuando guarda la palabra de Dios, es decir, cuando la ha atesorado en su corazón, como Jesús lo dijo, ¿no? Si ustedes me aman, dijo él en Juan 14:15, guarden mis mandamientos. Pero añade algo más y dice, no. Y también los que tienen la fe en Jesús. Clarísimo. Porque al rato en que yo conozco a Cristo, lo conozco únicamente por su palabra, no lo conozco de otra forma, porque aun cuando yo nunca haya ido a una iglesia, nunca haya escuchado el mensaje de salvación, resulta que alguien se acercó donde mí y me dijo, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice esto y aquello, y me plantea cosas de la palabra de Dios. O sea, no es que me va a decir de la nada, ¿sabes qué? Tienes que ser salvo porque sí. Yo digo buenazo, todo bien, pero sin tener razón. La palabra de Dios la que a mí me lleva a Cristo. Y como dice Pablo en Romanos, esa misma palabra es, cuando yo la oigo, la que me hace tener fe. Y esa es la consecuencia, ¿no? Leo la palabra, la fe mía va aumentando porque creo más en Jesús.
Y aquí para tener paciencia, en realidad hay que confiar en Él, ¿no? Porque dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay que en realidad atesorar la palabra de Dios en el corazón. Pero a ver, les decía al principio, ¿dónde, cuándo y cómo uno tiene seguridad? ¿En qué momento, en qué instante uno tiene seguridad? Eh, Quiero empezar a enlazar este versículo 13 con un versículo del Evangelio de Juan, eh, que nos habla algo de lo que más o menos estaremos viendo. Juan 18:9. ¿Qué nos dice aquí el texto de este capítulo de Juan? Em, Dice así. Juan 18:9 dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, la paciencia que estamos hablando se demuestra cómo y cuándo. En que, primero, Jesús entregó su vida por mí. Yo tengo que ser paciente en realidad en un camino que es bastante largo. Pero también Jesús ha sido muy paciente con nosotros. Porque Él dio esta promesa de Juan, ¿no? Dice, de los que me diste, no perdí ninguno. Nosotros a diario pecamos y le ofendemos a Dios. Ofendemos a Jesús y su muerte en la cruz. Quizás no la valoramos, no la validamos con nuestras vidas de pecado, con nuestras vidas de decepcionarle a Él, no a cada momento. Pero él también ha sido paciente con nosotros en realidad, porque si Dios no fuera paciente con nosotros hace rato ya nos hubiera partido en dos y se acabó nuestra vida. Entonces la paciencia también Dios la ha demostrado. Y si Dios es paciente para con nosotros, por obvias razones, nosotros también debemos ser muy pacientes en este camino. Y es como que a veces al cristiano le falta paciencia, ¿no? Y nosotros creemos de pronto tener todo porque decimos soy hijo de Dios, debo de tener un buen trabajo, con un buen sueldo, una buena casa, una buena familia, etcétera. Y si de pronto no se nos da eso, entonces empezamos a quejarnos ante Dios y decimos, pero ¿por qué, Señor, si yo soy fiel, etcétera? Y más aún, como les insisto, con enseñanzas muy precarias de ahora que dicen que solamente hay que decir y ya está le echan las cosas. O sea, pero lo que hay que tener clarísimo es que Dios no es nuestro empleado, ni mucho menos para hacer lo que queramos. Entonces dice aquí que tenemos paciencia. Pero miremos el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía. Aquí viene el punto principal que quiero tratar. Dice, escribe, le dice a Juan, ¿no? Esa voz. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es cierto, miren, aquí como estamos viendo en este texto, quizás nosotros en nuestro caminar diario podremos cansarnos, podemos estar débiles, podemos decaer, muchas cosas, ¿no? Jesús lo dijo, ¿no? Vengan a mí, dijo él, los que estén trabajados y cansados, dijo él. Yo les daré descansar. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque esa es la realidad de una persona. Repito una vez más, no es que yo simplemente digo, con mi mente cambio y transformo el mundo y ya está hecho todo. No, no, no. Por algo la palabra de Dios nos dice eso y Jesús lo mencionó. Vengan, dijo a mí, y descansen. Si están cansados, vengan. Y la demostración de a veces cansarse en la vida diaria, porque hay muchas cosas que nos rodean, fue Jesús mismo, ¿no? Cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, nos menciona que él llegó y estuvo cansado del camino. Se sentó junto al pozo y pidió de beber a la mujer samaritana. Jesús se cansó. Se cansó en su humanidad porque nosotros a veces podemos atravesar caminos muy duros, un desierto muy dificultoso y nos cansamos. Yo no puedo decir, bueno, como soy cristiano, perdón, como soy cristiano no me voy a cansar, no voy a sentir debilidad, no voy a sentir ansiedad, no voy a sentir desesperación por algunas cosas que me pasen. Es imposible decir eso, porque todos tenemos sentimientos que el Señor mismo nos ha dado. Y uno un rato puede cansarse, pero dice aquí no. Bienaventurados, dice. De aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Aquí habla de muertos, ¿no? Porque estamos atravesando el periodo de la gran tribulación, cuando había que ponerse la marca de la bestia y el que no se ponía iba a ser llevado a la muerte. Pero no es que esa muerte iba a ser una muerte de maldición o una muerte de condenación, todo lo contrario. Dice, estos dice
que de aquí en adelante morirán, dice, son bienaventurados, es decir, son felices, doblemente felices. ¿Por qué? Porque lo que pasaron acá ya no tiene validez. Hoy ingresaron por una puerta nueva, que es la vida eterna, y gozarán conmigo, dice el Señor. Y son bienaventurados por eso. Nosotros somos o seremos bienaventurados por eso. Porque aunque aquí en la tierra pasemos circunstancias que pasemos, sean buenas, sean malas, sean de paz, sea de intranquilidad, sea de felicidad, sea de infelicidad, sea de recursos, buenos recursos en la casa, quizás no los haya muy buenos, lo que sea que nos podamos imaginar, todo lo que acá pasemos eh, no tendrá comparación con lo que será en la eternidad, porque dice aquí no, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y el Espíritu Santo valida y confirma eso, porque dice la siguiente parte, no, sí, dice el Espíritu, un sí afirmativo. Es así en otras palabras, como que el ángel empieza a hablar, o esa voz más que el ángel que habló desde el cielo, empieza a hablar esto y ya hay una aprobación del Espíritu Santo que dice, así es, no está mintiendo esa voz, está diciendo la verdad, son bienaventurados aquellos que creen y que confían en el Señor. Porque, a ver, uno puede decir, y yo al aceptar a Cristo y toda esa cosa, ¿qué seguridad tengo? La seguridad que leímos hace un rato en Juan 18:9. De los que me diste no perdí ninguno. Esa es la seguridad que tenemos en Jesús. ¿Qué más seguridad uno puede tener de decir, Señor, tú diste tu vida por mí, me rescataste y tú me tienes seguro y nadie ni nadie me separará de tu presencia? Ahora, típica pregunta, ¿qué pasa con aquellos que se alejaron? Es indudable que esas personas que en algún momento se alejaron y nunca retomaron el camino, está clarísimo que esas personas jamás tuvieron a Cristo en su corazón. Porque el texto de Juan 10, perdón, 28-29 es demasiado claro, ¿no? Que es muy conocido, ¿no? Mi Padre, dice Jesús, es mayor que todos y ustedes están en la mano de mi Padre. Y nadie les arrebatará de la mano de mi Padre. No perecerán jamás, dijo él. Y esa es la seguridad que tenemos en él. Una seguridad eterna. Aquí dice en el versículo mismo, ¿no? Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Descansarán. O sea, en algún momento, todo lo que nosotros pasemos, teniendo a Cristo, en algún momento descansaremos, dice. Descansaremos de ese trabajo, de esa fatiga, de ese cansancio, de todo lo que podamos pasar. Y se tendrá esa seguridad, o tenemos esa seguridad de que estaremos seguros en Él, confiados en Él. Ahora, insisto, ¿no? Hay varios ejemplos de casos, ¿no? Que eh, a mí me pasó una vez con una persona que se suponía que esa persona ya era joven y ya era bautizada desde adolescente, según ella contaba, era salva. Y una vez conversando, me dices, hablando, ¿no? Conversando y le digo, de los discipulados le mencionaba y me dice, no, yo nunca he sido discipulada, dice, ¿habrá la oportunidad? Y dije, sí, de una, hagámoslo. Y mientras empezamos la clase de discipulado, suponía que ella conocía de la Biblia, esa persona, y cuando llegamos al tema de la salvación, se quedó así como que bien sorprendida y dijo, me doy cuenta que no soy salvo. Y recibió a Cristo. Y he conocido muchos casos de esos, ¿no? De personas que dicen, no, típica frase, ¿no? Yo de pequeñita, yo de pequeño hice una oración y soy salvo, dicen. Y a veces dicen, estoy todo bien. Pero cuando se indaga un poco más, esa persona en realidad no tiene a Cristo. Porque a veces sí es un engaño cuando uno dice yo hice una oración de pequeño. Porque no se tiene mucha conciencia de lo que se hace, ¿no? A veces se le ve al papá, a la mamá, a una persona adulta que están orando y uno supuestamente oró y todo se pensó que es salva esa persona. Pero en eso hay que tener claro. Muchos dicen esto, pues de que entonces de qué seguridad me habla Dios, esta persona se alejó. De qué seguridad me habla la palabra de Dios, esta persona ve que venía, servía, cantaba, tocaba, hasta predicaba, tantas cosas y resulta que ahora no quiere saber nada del Evangelio. Sí, cierto es. Pasan esos acontecimientos, pero aquí les deslindamos por completo a Dios, porque esto ya es la persona. Dios ya entregó la salvación por medio de Cristo. Ahora, si la persona se salva o no, ya es responsabilidad individual, ya no tiene nada que ver Dios allí.
Eh, y sobre todo si una persona creyó que es salva. Entonces hay que dejar claro eso. Si se alejó, resulta que esa persona no ha sido salva. O en el otro caso, hay personas que dicen somos salvas, pero pecan peor que una persona que no es convertida. Entonces, a ver, ¿qué está pasando allí? Se sobreentiende, como dice Pablo en Corintios, que las cosas son nuevas. Dice allí, ¿no? De modo que si alguno es de Cristo, nueva criatura es, dicen, no, las cosas viejas pasaron. Entonces, si la persona sigue pecando igual que antes y no ha pasado nada, no ha habido ningún cambio, entonces es el caso que les estoy presentando. Quizás fue una oración así nomás, pero no fue de corazón. Y la idea es que nosotros nos examinemos, como Pablo le escribe a los Corintios, ¿no? Si nosotros nos tenemos que examinar en realidad. Y, y uno tiene seguridad en Cristo, es indudable. Cristo nos da seguridad total, pero también nosotros debemos saber dónde estamos parados. Y aquí dice el versículo 13, ¿no? Bienaventurados, dice, de aquí en adelante, descansarán de sus trabajos, sus obras con ellos siguen. 3 puntos muy importantes en ese versículo. Somos bienaventurados, es decir, muy felices porque tenemos seguridad. Una seguridad que nadie nos la puede quitar. Cualquier caso personal de alguna persona que tenga a Cristo en su corazón, que verdaderamente lo recibió de corazón, lo confesó con tus labios, sabrá y entenderá de que pase lo que pase, está tranquila esa persona. ¿Podrá el mundo acabarse? ¿Podrá haber lo que haya? Sí, obviamente hay un temor humano, pero hay seguridad al fondo de eso. Eh, es como cuando a alguien se le pregunta, se le dice, ¿y tú qué pasará cuando muera? Y se queda como que chuta, ¿qué pregunta que me haces? Y no hay respuesta, entonces esa persona no sabe qué hacer, no tiene una seguridad. Porque cuando yo voy a emprender un viaje con gente conocida, con gente que tengo confianza, yo cojo y me voy, no hay ningún problema. Pero si me dicen antes de viaje con alguien que no conoces, chuta, está medio como que tenaz, ¿cómo voy a irme con alguien que no conozco? Capaz que me secuestran, capaz que pasa algo y no hay chance. Es lo mismo con la salvación, es lo mismo con la vida eterna. Si yo sé que tengo a Cristo y estoy seguro que Él está en mi corazón, y yo emprendo el viaje de ir ya fuera de este mundo, lo voy a hacer tranquilo, sin ningún problema, porque sé a dónde voy. Pero si es que no tengo a Cristo, va a haber ese miedo de decir, ¿a dónde me voy a ir? Por eso es muy importante tener claro, como dice estos 2 versículos, ¿no? Hay que tener paciencia primero. Hay que tener paciencia, hay que guardar los mandamientos, hay que seguir con esa fe en Jesús. Eso nos menciona el versículo 12 y el 13 nos habla nuevamente, repito, de el ofrecimiento en cambio de Dios, de bienaventuranza y de descanso, de seguridad en Él, de estar firmes en lo que Él nos ha ofrecido. Y recordemos el texto, insisto, de Juan 18:9. De los que me diste, dijo Jesús, no perdí ninguno. Así que no tenemos por qué a veces perder la confianza, ¿no? De decir, ¿y ahora qué será de mi vida? Pero si yo hago esto, pero si hago aquello, es cierto, podemos pecar. Pero la diferencia de un salvo con un no salvo es que el salvo peca por la naturaleza humana que nos lleva a hacer eso, pero confiesa su pecado. Y sobre todo que cuando peca, no se siente bien. A diferencia de la persona que no tiene a Cristo, peca, no confiesa nada y le da igual seguir pecando. Es una gran diferencia. Allí nosotros podemos en realidad distinguir quién es o quién nos salvó. Si yo, en mi caso personal, o si alguno de los que está mirando este video peca y le sigue dando igual pecar, entonces hay que hacerse un examen de salvación. Hacer, ¿en realidad soy o no soy salvo? Pero lo importante es que nosotros validemos lo que dice la palabra de Dios. En Cristo estamos seguros, en Cristo estamos totalmente reservados de condenación eterna. No existe nada de que, bueno, hiciste esto, perdiste la salvación, hiciste aquello, ya Dios te quitó, porque no tendría ningún sentido la muerte de Cristo cuando quita y pone salvación cada que se le ocurre a Dios. No hubiera tenido ningún sentido. O sea, Jesús de gana vino a la tierra, de gana entregó su cuerpo, de gana fue sacrificado, de gana fue maltratado en la cruz, cuando al final de cuentas Dios como un caprichoso así me quita y me pone la salvación cada que Él quiera. No es así. Jesús lo dijo en la cruz, ¿no? Perdónalos. Hubo perdón y al final dijo, está consumado, está todo hecho, no hay nada más que hacer. Y así como le dijo al ladrón en la cruz, dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, no le dijo pasado, no le dijo déjame pensarlo, no le dijo yo te llamo, le dijo hoy estás conmigo. Y esa es la seguridad que Él nos da. Hoy
En el rato que nosotros recibimos, ese rato estamos seguros para la eternidad con Él. Que nosotros comprendamos todo este plan perfecto de Dios, plan de amor, plan de seguridad. Más allá de cualquier cosa, Él nos otorga una seguridad que nadie nos la puede dar. En Él, como dice el texto, descansamos, en Él estamos bienaventurados y en Él estamos confiados. Pero tenemos que hacer nuestra parte, la del versículo 12, de tener paciencia, de guardar sus mandamientos y de continuar teniendo esa fe genuina en Jesús. Dios les bendiga y si el Señor lo permite, nos estamos mirando la próxima semana.